Listo, está transmitiendo. En Europa, en nombre de estudios sociojurídicos, sí tengo el honor de presidir este jurista de trayectoria, quien es catedrático de la Universidad de Huelva en la Universidad máxima distinción summa cum laude en temas relacionados con los de esta mañana. El doctor Don Cristian, se le escucha, don Cristian, se le escucha entrecortado. No escucho nada yo. Ok. Nuevamente, ¿se me escucha? A ver, ahora sí. Cambio de datos aquí. Nuevamente, sí. Buenos días, muy buenas tardes. Para mí es un gusto cambié aquí. Vamos a ver. Bueno, superada esta falla técnica, si está. No, Doc, sigue entrecortado. No sé si Liz podría hacer... Si se me escucha. Se escucha entrecortado, Doc. Liz, ya. Vamos a ver si Liz me acompaña. Muy buenos días. Muy buenos días para todos los asistentes. El doctor Miguel Ángel Núñez Paz recibe un cordial saludo del Centro de Investigaciones y Estudios Sociojurídicos de la Universidad de Nariño. Para nosotros es un honor contar con su participación en este conversatorio denominado Despenalización de la Eutanasia y el Suicidio Asistido. Doctor Miguel Ángel, queremos brindarle nuevamente un saludo de bienvenida. Por favor, el auditorio es suyo. Bien, muchísimas gracias por la deferencia en invitarme y bueno, contando con el tiempo que tenemos, realmente voy a intentar acercarme brevemente al menos al problema que tan de moda se ha puesto en España, pero que tantos años me ha llevado a mí trabajar
de la eutanasia y el suicidio asistido, tan de moda porque ayer mismo se publicó la ley en el Boletín Oficial del Estado, la ley de eutanasia, se ha publicado hoy, se aprobó ayer y tendrá una vacatio legis de unos meses, pero entrará en vigor en el mes de junio. Bueno, en primer lugar, yo quererles decir que hace ya muchos años que algunos venimos poniendo de manifiesto la necesidad imperiosa de excluir de los códigos penales democráticos, por supuesto del Código Penal español, algunas situaciones que responden a disposición sobre la propia vida, incluso en el caso de ser auxiliadas por terceros. Sin embargo, reconocer en los ordenamientos jurídicos un derecho subjetivo de las personas, un derecho que permita solicitar o ejercer una ayuda a morir cuando las condiciones son insoportables, no excluye, y por supuesto en España tampoco, me consta que en Colombia tampoco, con una situación peculiar de una permisividad relativa a partir de la famosa sentencia del Tribunal Constitucional de 1997 y después en una evolución hasta este proyecto de ley que parece estar en ciernes ya. Bueno, lo que sucede es que lo que desde mi punto de vista se trataría sería no solo de hacer una ley, sino de que esa ley fuera la mejor entre todas las posibles. De ahí que yo me planteara a lo largo de mi vida prácticamente jurídica en la que llevo estudiando este problema, el moverme sobre los ejes imprescindibles que tienen que analizarse para poder ofrecer una solución más justa o más ajustada al sistema constitucional penal y, por qué no, también al sistema social del que se trate. Partida, quizá convenga recordar que, aunque suele afirmarse que la medicina tiene por objeto luchar por, es decir, defender la vida, por tanto, oponerse a las prácticas eutanásicas, sin embargo, la verdad suele ser contraria. Es decir, que la medicina occidental, desde sus orígenes, y pongo a su disposición, por supuesto, todo lo que yo he trabajado sobre esto a lo largo de 4 libros y más de 30 artículos en revistas especializadas, en sus orígenes es prácticamente una ciencia eutanásica. Se ha dicho muchas veces, tienen una larga tradición de dejar morir a ciertos pacientes graves o de edad muy avanzada que se encuentren en estado terminal, se encuentren sin esperanza de cura, lo cual no significa que los sanitarios, y en especial los médicos, hayan practicado a menudo formas activas de eutanasia, sino que me estoy refiriendo a los casos en los que históricamente se han entendido como supuestos de desahucio, de enfermos desahuciados. Sin embargo, el concepto ha ido evolucionando a lo largo de la historia a través de un comienzo de eutanasia ritualizada hacia un final de eutanasia medicalizada, para finalmente llegar a lo que yo llamo eutanasia autonomizada. En realidad hoy parece que nos encontramos en la época de esta última, de la eutanasia autonomizada. Ya un tiempo que el paciente se ha convertido en el protagonista, con lo cual existe una importantísima respuesta en manos del enfermo terminal, pero también en las manos de los profesionales, en las manos de los familiares y por supuesto, en manos del legislador. La autonomía del paciente es desde hace muchos años la cuestión que ha venido dirigiendo el debate, aunque no lo fuera para nada históricamente, porque hasta la Segunda Guerra Mundial las prácticas eutanásicas se venían realizando por lo general sin el consentimiento de quienes las sufren. Esta es otra historia muy larga y muy hermosa de contar, pero que hoy no nos corresponde. Lo que ofrece verdadero interés ahora es no ya si el Estado tiene o no derecho a eliminar enfermos o derecho a eliminar minusválidos, como en el caso del Tercer Reich en la Alemania de la Segunda Guerra Mundial, sino
si en la época de los derechos humanos existe o no existe derecho a decidir. Siempre dentro de ciertos límites, no un derecho ilimitado. Derecho a decidir sobre la salud, derecho a decidir sobre la enfermedad o en todo caso sobre la vida y la muerte en determinadas situaciones. En definitiva, lo que se plantea es si se tiene derecho a evitar, activa o pasivamente, situaciones que se consideran peores incluso que la propia muerte. El problema ético se resumiría actualmente en saber si las personas que viven una vida que consideran o puede considerarse objetivamente peor que la muerte, dispondrían de la posibilidad de poner término, de poner fin a esos sufrimientos, lo que sería estrictamente el supuesto de suicidio, o en el caso de que estén imposibilitados para hacerlo por sí mismos, pueden pedir a otros, especialmente a los médicos, y digo especialmente y no únicamente a los médicos, porque esto también ha sido un debate largo, incluso en esta nueva ley de eutanasia, la más moderna del mundo, por ser la más joven, que ahora les contaré en qué consisten sus elementos fundamentales en este ratito que tenemos. Bien, por seguir en esta introducción que considero básica y que muchas veces el legislador obvia, y me parece justo porque seguramente excluye también la posibilidad de analizar cuestiones que son determinantes, ¿no? Y desde luego lo son para los juristas. Desde mi punto de vista, la moral católica, que es indiscutible, que tiene un arraigo muy profundo en nuestra sociedad, que es el adalid en gran parte del debate todavía subsistente en la segunda década del siglo XXI, ha venido tradicionalmente considerando que el suicidio de todo punto inaceptables. Todo eso generalmente en base a que la vida es un don divino del cual no se puede disponer. Sin embargo, entender, los términos no son esos realmente, los términos del debate tendrían que ser otros. El problema, incluso cuando es planteado, quizá podría considerar también que el don divino podía no ser solo la vida, sino la vida humana digna, la vida humana racional, la vida humana que no suponga un trato degradante y por consiguiente que no esa a la idea de que Dios dispone ese tipo de vida, pero no racionalmente, sino simplemente con contenido de vida. Sin duda, la vida humana es un bien común, por supuesto que es un valor jurídico esencial y por tanto es algo que la sociedad tiene la obligación de proteger. Pero es que si esa sociedad margina a determinados miembros como personas, como puede suceder en muchas ocasiones a ancianos, a enfermos crónicos, a inválidos, de forma sistemática, no puede engañar que aquellas personas desamparadas se encuentren en situaciones suficientemente trágicas para que deseen la propia muerte. Incluso si la sociedad se ha preocupado de ellas y ha agotado todas las vías que por supuesto deben ser prioritarias, basadas en los cuidados paliativos, paliativa, que debe ser precedente en todo caso a cualquier ley de eutanasia y a cualquier posibilidad de disposición de la vida, si todas esas posibilidades y el sujeto desea privarse de continuar con vida, que en realidad sería algo así como continuar con muerte, podríamos permitir o deberíamos abrir precisamente en esos casos la posibilidad de que se solicitara eutanasia o en su caso el suicidio asistido. Por todo eso se ha dicho ya acertadamente que la sociedad, el problema, tiene la obligación moral de reparar esa injusticia. La Iglesia Católica ha venido tradicionalmente de ultranza el hecho de que la vida, como les decía hace un momento, es un don divino y por tanto indisponible, por tanto inviolable. Por tanto, también rechazando la consiguiente eutanasia de modo genérico, aunque con matizaciones. Es decir, rechaza radicalmente la activa, la voluntaria,
pero no todas las posibilidades que algunos vinculamos a la eutanasia. Frente a esa posición se sitúa la de quienes entienden que se debe ser favorable a la eutanasia propiamente dicha. Incluso a la eutanasia activa, tras la petición voluntaria de los pacientes en situación de degradación terminal, que padecen sufrimientos y en este sentido se han manifestado tradicionalmente sociedades y asociaciones en favor de la eutanasia voluntaria, leyes y proyectos penalizadoras, como en el caso de España, que aunque no lo haga en términos estrictos de permisividad, sí que lo ha valorado por primera vez para excluir estas situaciones del Código Penal, que yo creo que ciertamente en el siglo de la voluntad del paciente, en el siglo de la autonomía del paciente, en el siglo de los derechos humanos, tienen que estar fuera de las penales. Incluso premios Nobel como Pauling, se me ocurre, como Thompson, etcétera, junto a muchas personalidades de la cultura, de muchas, después si hay tiempo también manejaremos alguna encuesta, se han manifestado favorables a esta posición. El concepto de eutanasia a mí me parece fundamental. El concepto de eutanasia no se puede obviar en ninguna política legislativa correcta. Y no es pacífico, no es pacífico. Ahí hay discusión sobre la ortotanasia, sobre la distanasia o el encarnizamiento terapéutico, entre la eutanasia activa y pasiva, entre la indirecta o paliativa y la directa, algunos términos que suelen ser confusos y que yo exijo siempre que en cualquier proyecto legislativo en el que se me haya consultado deben estar perfectamente aclarados. Al menos la dirección de la ley. Hace tiempo que parecen considerarse en general dentro del término eutanasia las acciones que tienen como finalidad de la vida de un paciente, generalmente terminal, a petición de este y con intervención de un profesional de la medicina. Pero sigue siendo ambiguo, confuso, porque yo creo que deben estar fuera, y esto me llevó también a escribir criticando el proyecto, luego se ha corregido el proyecto de ley, en el sentido de que no se incorporara la posibilidad de un tercero que actuara cumpliendo los requisitos que la ley especificaba. Es decir, si se respetaba el espíritu de la ley, puede que no tuviera que ser un facultativo el que actuara cuando la ocasión no lo podría permitir. De esa forma quedaría fuera de la posibilidad de cumplir una pena privativa de libertad, que luego finalmente era muy difícil que se cumpliera porque en el sentido de la aplicación de la ley se excluía esa posibilidad. Pero existía, como existe aún todavía el Código Penal colombiano, existía y existe hasta junio que entre en vigor la ley eutanásica española. Miren, en realidad la ley, y ya me centro en ella porque me quedan unos cuantos minutos y ya les indiqué que dramáticamente tenía una reunión anterior y es ineludible que esté a las 5 menos cuarto perdón, a las 4 menos cuarto en esa reunión, 4 menos cuarto de ustedes. Comienzo con la ley porque sí me gustaría hablar del espíritu de esta ley, del espíritu que manifiesta el legislador, el espíritu que yo le otorgo y de los elementos o las claves que ustedes pueden encontrar interesantes también. La ley en España, la ley de suicidio asistido, la ley de muerte digna, pretende regular por primera vez jurídicamente, lo cual es indiscutible, de forma sistemática, y parece, y eso lo reivindican mucho los políticos que la han promocionado, parece que de forma garantizada una demanda que la sociedad había puesto de manifiesto en múltiples ocasiones. Las últimas encuestas se mostraban en un 87% favorable a la introducción de una regulación de la eutanasia en España. La eutanasia, como todos ustedes saben, significa etimológicamente buena muerte en griego,
eu de bueno, buena y thanatos, muerte. Tanto, consistiría en ese sentido en la idea deliberada de poner fin a la vida de una persona, lo que sería un homicidio en términos técnico-jurídicos, pero en este caso producido por una voluntad expresa de la persona y con el objeto de evitar un sufrimiento. Por tanto, un consentimiento expreso, que después veremos qué características mínimas va a tener que exigírsele, y motivo piadoso de evitar el sufrimiento. Y también vamos a ver cuáles esas situaciones en las que esto cabe y se dice la ley que es posible. En nuestras doctrinas bioética y en nuestra doctrina penalista, hay bastante en limitar el concepto de eutanasia a la que se produce finalmente de forma activa y directa, dice la ley. Yo no estoy tan en esto porque, como les dije hace un momento, hay bastante confusión. Sin embargo, la ley se dirige obviamente a la eutanasia activa y directa. De forma que las actuaciones por omisión y que se han designado tradicionalmente como eutanasia pasiva, la no adopción del tratamiento o la interrupción de tratamientos instaurados conforme al Lex Artis, o las que pudieran considerarse como eutanasia paliativa, o también llamada por otros eutanasia activa indirecta, la utilización de fármacos o de medios terapéuticos que alivien el sufrimiento físico o psíquico, aunque adelanten el proceso de muerte, es decir, lo que corresponde técnicamente a los cuidados paliativos finales, pues están excluidos prácticamente de ese concepto bioético y de ese concepto jurídico penal que se maneja en la ley. Muy bien, en realidad la ley de eutanasia que se ha publicado hoy en el Boletín Oficial del Estado, como les decía, tampoco ha tenido un consenso absoluto en el Congreso. Yo creo que por una evidente discusión ética. Después también, si tenemos tiempo, podemos comentar las manifestaciones que ha habido alrededor de la ley, etc. Pero bueno, como al menos recordar los elementos fundamentales de la ley, sigo en el sentido de que esta ley regula exactamente la eutanasia activa, que sería una acción mediante la cual un profesional sanitario o alguien vinculado a la función facultativa pone fin a la vida de un paciente de forma deliberada, a petición de ese paciente, cuando se produce en situación de ese contexto eutanásico que describía hace un rato, padecimiento grave, un padecimiento crónico, un padecimiento imposibilitante o una enfermedad grave e incurable que causen en cualquiera de los dos casos un sufrimiento insoportable, intolerable. La ley orgánica no nombra el suicidio asistido como tal, pero habla de lo que llama contexto eutanásico. Y dentro de ese contexto eutanásico entraría el concepto de suicidio asistido, porque habla de la administración directa al paciente de sustancia por parte del profesional sanitario que corresponda, o para causar su propia, o el sanitario lo administra o el sujeto se lo autoadministra, ¿de acuerdo? Y eso es lo que sería técnicamente el suicidio médicamente asistido. Muy bien, ¿quién puede pedir la eutanasia? ¿Quién va a poder pedir en España la eutanasia? Hay que tener nacionalidad española o hay que tener una residencia legal en España o certificado de empadronamiento, de vivir en España, que acredite un tiempo superior a un año, un tiempo de superior a un año de haber vivido en España, de vivir acá. Ser mayor de edad y ser, en el momento de la ser capaz y ser consciente, dice la ley. Si la persona no cumple el requisito de estar consciente, podría tener validez
famoso testamento vital, el Living Will, el documento de instrucciones vitales o de voluntades anticipadas o como ustedes lo quieran llamar. En ese caso, se podría facilitar la prestación de ayuda para morir conforme a lo que se dispusiera en ese documento que el sujeto firmó cuando era consciente. En caso de haber nombrado representante, es el representante en ese documento, si lo ha nombrado, es el representante el que va a ser el interlocutor válido. Y si no hubiera representante nombrado en el testamento vital, hay testamento representante, pues el médico responsable puede solicitar la eutanasia. Es el propio médico el que puede realizar la solicitud. De momento en España no sé que en Colombia se está barajando esto. En España no se ha, y a diferencia de Bélgica, no se ha incluido a los menores de edad, como ven. Al tratarse de mayores de edad no se incluye, por tanto, que haya que dar al entorno. ¿Cómo se confirma que el interesado actúa libremente? Bueno, pues ya les decía antes que los políticos que han promocionado esta ley, en este caso el PSOE y Podemos, o sea, la izquierda en España, habla de que la ley es extremadamente garantista. Bueno, si está consciente, el interesado tiene que solicitar la eutanasia primero 2 veces por escrito o por algún medio en que quede constancia. 2 ocasiones que tienen que estar separadas por 15 días y tiene que hacer patente que solicita sin ninguna presión externa. Después de esa primera solicitud, el médico responsable tiene que realizar junto al paciente un proceso de deliberación sobre el diagnóstico, las posibilidades terapéuticas, los resultados que se pueden esperar, posibles cuidados paliativos que se le ofrecen, etc. Es decir, ofrecer la información alternativa. Y el paciente, después de ello, tiene que volver a confirmar su intención. Después de la segunda solicitud tiene que haber una reunión del médico y el paciente. Por tanto, tiene que haber unas 4 ocasiones de reunión, 2 ocasiones de reunión y unas 4 ocasiones en las que el paciente tiene que reconfirmar su voluntad. Y todas esas tienen que figurar en la historia clínica del paciente. Que, por cierto, dicho sea de paso y antes de que se me olvide, puede detener el procedimiento cuando le parezca. Después se nombrarán comisiones de evaluación dentro de las comunidades autónomas, que ya saben que tenemos en España, y esas comunidades autónomas regionales tendrán comisiones que decidirán la admisión de la solicitud. ¿Cuánto dura el proceso? Pues tienen ese periodo de días inicial, después un día hasta que se consulta con un médico especialista ajeno y después 10 días para contestar. Después me parece que quedan otros 3 días hasta que se comunica a la comisión y después tiene que decir la comisión. Es decir, en total unos 40 días, alrededor de 40 días. Aparte de que fuera de esos 40 días estarán los días que se establezcan para el acto de la eutanasia en sí. Vamos a ver, si me olvida alguna cosa por aquí interesante, que es, yo creo que la comisión de garantía, se llama comisión de garantía y evaluación en la ley, esas comisiones que tienen que existir, son la mayor diferencia entre la ley y el resto de leyes que existen en Europa, en Holanda, en Bélgica o en Luxemburgo, que basan la decisión en el criterio del médico, del paciente y de 2 colegas médicos. Habrá una comisión por comunidad y en cada ciudad autónoma que existe, que son Ceuta y Melilla, geográficamente ubicadas en África. Y la ley solo dice que su composición tenga un carácter multidisciplinar, por tanto, habrá, me parece que son 7 miembros, que no sean necesariamente juristas, sino que va a incluir personal médico, que va a incluir personal de enfermería, probablemente también relacionado a bioética, etc. Muy bien, ¿quién
¿quién aplica la ayuda a morir? ¿Quién aplica la eutanasia? Pues se aplicará al convertirse en un servicio público en centros sanitarios públicos, privados o concertados y en el domicilio del paciente como alternativa. Y su aplicación se deja a cargo en la ley al médico que sea responsable del proceso. Bueno, como saben ustedes, existe una confusión en torno a internacionalmente donde se aplica la eutanasia. En realidad, muchos periódicos pueden leer ustedes que este es el 7º país, el 6º o el 5º que regula la eutanasia. Vamos a ver. La diferencia está entre tener una ley o aplicar la eutanasia y si es el país completo o algunos estados del país. Es decir, de Bélgica, Holanda y Luxemburgo. En el mundo, Canadá también tiene una ley de eutanasia en vigor. En Nueva Zelanda va a entrar una ley en 2021. En varios estados de la Unión de los Estados Unidos de América también se aplica el suicidio asistido. En Australia también ha habido y hay alguna ley que permite el suicidio asistido en algunos estados. Por supuesto, no les voy a hablar de su Corte Constitucional en Colombia, que de alguna forma habilitó una práctica que desde luego también exigió que se regulara y parece que se hará en breve, ojalá se haga. En Suiza existe también una especie de vacío legal que permite la asistencia al suicidio. En Portugal se aprobó una ley de eutanasia, de muerte digna, y sin embargo el Tribunal Constitucional de ese país la frenó. La frenó, decía, porque había bastantes imprecisiones y entonces habrá que corregirla y veremos si finalmente consigue ver la luz. Otra cosa que tampoco me quiero dejar antes de si alguien quiere hacer alguna consulta, porque quedarían unos minutos aún, si no, pues les cuento después alguna otra cosa. Quería dejar de comentarles el tema de la objeción de conciencia de los profesionales sanitarios. ¿Se pueden negar los médicos? Los profesionales sanitarios que estén implicados directamente en esa prestación de ayuda a morir pueden, y está regulado expresamente en la ley, ejercer su derecho de objeción de conciencia. ¿Cómo lo deberán hacer? Hacer anticipadamente y por escrito. Eso sí es verdad. La administración sanitaria tiene que velar siempre, en el caso de que haya renuncia, por tanto ejercicio de un derecho a renunciar, ejercicio a la objeción de conciencia por parte de algún sanitario médico, no menoscabe el acceso a la posibilidad que tiene el paciente y la calidad asistencial de la prestación. Bien, yo creo que más o menos esta es una idea en la que yo quería por lo menos comunicarles a ustedes las posibilidades que existen, aunque existen muchos elementos de discusión. Ya les he dicho yo que tienen 4 libros míos a su disposición, el último de hace 3 años, con prólogo de mi querido maestro Klaus Roxing, publicado por Tirán Leblanc y que se llama Interrupción voluntaria de la vida humana, que tiene que ver también con contextos de trasplante de órganos, de aborto y de algún otro vínculo distinto a la eutanasia, pero sobre todo está dirigido a este tema. Y con eso no les quiero hacer publicidad, lo que quiero es que vean que realmente pues toda la vida de discusión no se puede resumir en 30 minutos un poco en salud. Así que muchas gracias por su atención. No sé si quieren hacer alguna pregunta en estos 5 minutos que quedan o lo que fuere. Mil gracias, doctor Miguel Ángel. Muy ilustrativa, muy completa. Años está en estos estudios tan interesantes sobre la muerte digna. Algunas preguntas muy rápidas, doctor. En el caso colombiano, nosotros desde la sentencia C239 del año 97, posteriormente en la sentencia T970 del 2014,
No se No le siente. escucho, no le escucho. Ya la Se entrecorta corte. permanentemente. ¿Sí? Lo lamento muchísimo, es que no se puede entender. Doctor Miguel Ángel, Sí. sí, le quería comentar, de nuestros asistentes existe una pregunta, manifiesta lo siguiente: es extraña la moral de la sociedad, quiere proteger la vida de personas que se encuentran en agobiante sufrimiento y que desean morir. Sin embargo, solo nombrando uno de los ejemplos no se pronuncian cuando el Estado olvida y no piensa lo mismo sobre proteger la vida de niños que se alimentan, de los basureros que no tienen agua y que muy probablemente sí tienen ganas de vivir. Pero claro, no en esas condiciones. ¿Eso no es desproteger la vida y la dignidad y la vida digna? Claro, en realidad esta pregunta, que es una pregunta muy hermosa y que es una pregunta que está vinculando concepciones bioéticas, es una pregunta que tiene un contenido que sobre todo precisamente ético, ¿no? Y filosófico. Es decir, es la contradicción permanente de la sociedad que cierra los ojos a unos males, aclama o los permite y luego frente a otros, cuando es alguien el que desea esa muerte y es plenamente consciente, considera que no puede tener capacidad para hacerlo. Estoy absolutamente de acuerdo. Más que una pregunta es una reflexión. ¿Y qué le voy a decir? Pues realmente. Pero también sabemos que jugamos con valores. Nosotros como juristas tenemos que estar discutiendo sobre valores que se sobreentienden y se exigen, valores que tienen que ver con la libertad, con la justicia, con la igualdad. Esos valores tendrían que aplicarse en todos los ámbitos. Pero claro, nosotros planteamos ahora si esos valores se plantean en el momento en el que alguien solicita la muerte. Tendríamos que planteárnoslo también desde una perspectiva extrajurídica, desde una perspectiva social, de ayuda, de atención. Ya he dicho yo, incluso vinculado con este tema, que sería muy interesante recordar lo esencial que son los cuidados paliativos. Es decir, los que defendemos una forma de eutanasia, lo que estamos defendiendo es que no se sancione penalmente de esta índole. Además que vamos a exigir todo tipo de garantías. Y esos mismos solemos exigir también que se valoren previamente todas las atenciones paliativas. Igualmente que si en el campo social los gobiernos se preocupen, por ejemplo, de esos extremos de pobreza, etcétera. Eso es todo lo precedente al campo jurídico. Eso está en el campo precedente y es una discusión mucho más ética que de otro contenido. ¿Sí? Miguel Ángel. No escucho, lo siento, no escucho nada. No escucho absolutamente nada. No sé si están ahí, si no están. No, sí, qué pena, pues tenemos esa falla técnica y vamos a ver si lo podemos resolver inmediatamente por otro medio y pues Sí, para porque poder en 3 minutos terminar. debería salir. Denme un segundo, por favor. Listo, puede hablar. Doctor Miguel Ángel, sí,
¿existe algún riesgo en el Tribunal Constitucional Español para que esta ley pueda tener algún cuestionamiento o vicio de constitucionalidad? Esa sería una pregunta. Y la otra, doctor, relacionada con el tema de enfermedades graves psiquiátricas, ¿puede entonces también considerarse como una de las posibles causales de eutanasia una enfermedad psiquiátrica grave que haga inviable desde el punto de vista la vida en condiciones de dignidad? Ya, sí, gracias, Cristian. Ahora le escucho lejos, pero al menos le escucho. Claro, estas dos preguntas sí son más técnicas. Pues mire, sí, no me he querido meter en un ámbito porque tampoco sabía exactamente el nivel de profundidad que querían, pero efectivamente puede haber algún problema en el sentido de la legalidad de esta ley, porque hay un problema que es el reenvío permanente a cuestiones administrativas. Entonces, el problema es si una ley orgánica de este tipo que reforma el Código Penal, con esta entidad, realmente puede dedicar el contenido esencial de la ley o trasladarlo a leyes administrativas, ¿no? que de ámbito sanitario. Esta es una cuestión interesante y que me planteaba era, perdón, la segunda cuestión, la de lo de los problemas, ya. Pues bueno, este es otro problema, porque claro, hay una exigencia de capacidad para solicitar la eutanasia. Entonces, podemos discutir dos ámbitos. Un ámbito podemos discutir si las enfermedades psiquiátricas podrían estar dentro del concepto de eutanasia. Y sobre eso se ha escrito largo y tendido. Ahora, yo creo que el problema estaría en si se tiene capacidad para consentir en el marco de esta ley. Entonces, habría que valorar si existe esa capacidad jurídica que la ley exige con los términos que les he expuesto para que el consentimiento sea válido. Y claro, si existe una enfermedad mental, tendría que haber un testamento vital, una enfermedad mental grave, que generara ese sufrimiento y que contara con un testamento vital anterior, con una manifestación de últimas voluntades anterior, en donde se nombrara, por ejemplo, un representante que tuviera la capacidad de decisión. Todas esas cosas serían las que habría que valorar en este caso, porque ahí lo que está en duda es la capacidad del sujeto para emitir el consentimiento. Luego, en torno a si usted me pregunta a mí, fuera de la ley, si existen determinadas enfermedades mentales incluidas dentro del concepto de eutanasia para validar la posibilidad de la aplicación, sí podrá ser un tercero porque corremos el riesgo de caer en la eugenesia o en la muerte eliminadora, que jamás tiene nada que ver con la eutanasia. Eso sería casi un económico-social que está muy lejos del concepto de eutanasia que se acerca pues, a la piedad. Y ese es el problema que alegan muchos respecto a la admisión de las leyes de eutanasia. Es que corremos el riesgo de los pasos sucesivos. Este caso ha entrado, pues otro que es límite a ese no puede entrar y otro que es límite a aquel no puede entrar. En estos campos yo creo que estamos hablando de un problema complejo. Muchísimas gracias, doctor Miguel Ángel, por esta ilustración en este maravilloso conversatorio. Para nosotros y para la Universidad de Nariño, un honor haber contado con su participación. A todos, muchísimas gracias por su asistencia y muy buenos días. Muchísimas gracias a todos. Hasta la próxima ocasión. Un abrazo. A usted, doctor Miguel Ángel.